Hello Blazador y bienvenidos a las grandes noticias de Lazy Town. De inmediato nos vamos. Me acaban de informar algo sorprendente. Magnus Shane, o mejor dicho Sportacus, rescató a turistas británicos que habían volcado su coche en una calle de Islandia. Esto es mega increíble. En una entrevista para una publicación reconocida en Islandia, Sportacus dijo que ha tenido muchos incidentes divertidos y memorables en su camino a Þingvellir, la explanada de la asamblea, donde dice que tiene una casa de verano que tardó 4 años en construir entre guerras, y en los viajes, especialmente en invierno, a menudo ha visto a los turistas salirse de la carretera. A veces ha sido muy peligroso conducir por ahí, pero no puede contar a cuántas personas ha ayudado. Según dice, recordó cuando acudió al rescate de los turistas que habían sido duramente golpeados por el invierno. Dice el relato así: érase una vez una pareja británica que acababa de aterrizar en Islandia. Se habían casado por la mañana, habían volado a Islandia con la intención de alojarse en el Hotel Lyon. Alquilaron un coche, probablemente con prisa hacia el hotel. Era su noche de bodas por delante. Pero el marido no tenía experiencia en conducir en la nieve y nevó mucho, y luego se metió en una mala tormenta islandesa. Ese viaje terminó con el automóvil rodando de costado fuera de la carretera. Llegué primero sin mucho tráfico y casi intransitable. Me detuve, salté al costado de su auto y abrí la puerta. El salvador de pie, todo en la nieve, trató de calmarlos, ya que ambos seguían aferrados a sus cinturones ilesos. Afortunadamente, habían estado merodeando durante bastante tiempo, pero logré liberarlos y me ofrecí llevarlos al hotel, lo cual hice. Hice que detuviera el coche y los llevé al día siguiente al aeropuerto para que no tuviera que pensar en ello en la noche de bodas. Más tarde recibí un regalo de ellos y me dijo que había oído que habían sido rescatados por Sportacus en Islandia. Alguien está en problemas, como dice antes de rescatar a alguien en la serie de televisión. Al principio no lo creyeron, pero luego fue una historia que le contaron a sus hijos, que conocían bien a Sportacus, y dijeron que era lo más genial que habían sido rescatados por Sportacus, por todo lo que sus amigos conocían. Este fue el punto culminante del viaje y no la noche en bodas en sí, dijo la esposa entre risas. Sí, dice Magnus cuando se ríe al recordarlo. En la misma entrevista se interesó mucho por los automóviles, tanto que es un gran entusiasta y ha sido propietario de varios de ellos a lo largo de los años. Es un gran amante de los coches clásicos antiguos, especialmente los descapotables, y está principalmente muy interesado en su diseño. Probablemente de 5 o 6 años, de pequeño empezó a coleccionar modelos de coches clásicos, pegarlos, pintarlos o pulir la versión original. Él eligió el cuero para los asientos y el tablero, las alfombras para los pisos que encontró en el armario de costura de su mamá. Jugó mucho con coches, estaba muy interesado en crear todo el entorno, también haciendo carreteras, geografía y más. Colocó las carreteras mezclando hormigón, eligiendo cuidadosamente un lugar para el transporte en acantilados y colinas para que los coches pudieran circular y las carreteras fueran fáciles de cubrir con pintura de carretera y pasarelas, luces, letreros, todo lo que pertenece. Esos juegos de construcción podían tardar todo un verano en terminarse, tal vez incluso algunos años, lo que su interés por los autos siempre ha estado con él, junto con el interés en los deportes. Cuando niño también tuvo un camión y, por supuesto, construyó un par de autos de madera, una SUV con curvas y suspensión con cámaras viejas. También construyó camiones de ganado que trabajaban constantemente para traer artefactos, cuernos, patas, conchas de matadero, y colocaba cercas. Siempre se movió, jugaba con coches cuando era niño. Desde entonces no había parado su interés por los coches, según dice. Pero su interés ha sido especialmente el diseño de coches. Pensó que el periodo entre los 50 y los 70 fue el más genial en el diseño de automóviles. En ese momento los diseñadores estaban a la vanguardia de la clase, a quienes se les permitía diseñar los autos y no los ingenieros, ya que esos autos eran mucho más hermosos de lo que son hoy. A él siempre le ha interesado mucho el cómo se eligieron y diseñaron las líneas, los colores, los interiores, los salpicaderos, así como el diseño de los capós. Es muy divertido ver cómo ha evolucionado ese diseño. Estaba pensando menos en el motor o la potencia de esa manera, pero por supuesto es bueno que los coches tengan buena potencia y puedan conducir sin problemas cuando sea apropiado y las condiciones lo permitan. Hace un poco más de un mes se realizó la entrega de premios infantiles en Islandia. Se trata de un proyecto de colaboración entre la Biblioteca Municipal, el Teatro Municipal, la Ciudad de Literatura de la UNESCO y la Televisión Pública RUB. Además se suman el Centro de Educación y Servicios Escolares, el Departamento de Educación y Ocio de Reykjavik y Arte para Todos. Una de las sorpresas la dieron Deire Christiansen como Sportacus en compañía de Stephanie. Les entregaron el premio de Artistas del Año a los hermanos Vibe, los intérpretes de Rowa, la canción
de Eurovisión 2025 por Islandia. En medio de la transmisión en directo, los remadores de Eurovisión recibieron el cisne como símbolo en reconocimiento a su trabajo. Qué bien que Lazy Town y Vibe quedaron conectados de alguna forma, y también Eurovisión quedó conectado con Lazy Town. No solamente en este momento, sino en otros muchos momentos. Quiero agradecer a todos mis amigos argentinos, dado que ayer 9 de julio fue el día de la independencia en ese país. Un saludo para Francisco Garay, que siempre sube contenido relacionado con Lazy Town, con música alegre. También a Franco Rodríguez, Franco Rizzo, Dominic Rodríguez y Axel Almirón. También a Vanina Espartaro, ferviente admiradora de Manushin. Ustedes saben que los quiero mucho y we are number one. ¡Hey! Como hoy es 10 de julio, no dejamos pasar por alto este día porque es el natalicio de Stefan Karl Stefansson, quien interpretó a Robbie Rotten durante toda la serie. Si estuviera vivo, cumpliría 50 años. Boogie Boogie Boo, feliz cumpleaños para él, desde las noticias de Lazy Town hasta el cielo. Sus divertidas actuaciones quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria, y hay varias actividades en torno a este festejo en el blog de Tumblr que han creado para homenajear a este artista islandés. Les recomiendo que lo visiten porque iban a encontrarse con muchas cosas. Y también en TikTok me han llegado seguidores, como por ejemplo esta semana en TikTok Caroline, nuestra Lazy Towner de España, está trabajando en el diseño de su traje de Sporta Stephanie. Pero resulta que también me llegó una seguidora nueva a mi TikTok que es de Brasil. Ella tiene varios videos como Stephanie, y también miren este diseño del vestido de Stephanie de invierno. Me encanta. Vayan a seguirla también, recomendadísima siempre. Y estas fueron las noticias. Quedaron bien informados. Gracias a todos los seguidores que nos ven. Nos vemos en la próxima ocasión, confiando en Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, y en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo único, que nos bendice, nos guía, nos cuida y nos protege. Si ustedes quieren encontrar más contenido, pueden a partir de este momento conectarse con Mis Dulces Sanos en nuestras plataformas digitales y en mi canal de YouTube cada martes, Codantaen con Fanderson, nuestro podcast a las 2 de la tarde en Colombia. Suscríbanse, no sean unos robis, no sean como él, así de perezosos. Compartan este video con todos sus amigos o con quienes ustedes quieran. Denle me gusta, pero muchos, y dejen sus comentarios. Y recuerda que para ser un explorador tendrás que observar. Con actitud Lazy Town. Los quiero. Les des.